Buenas, saludos cordiales, bienvenidos a En esto pensad. Ramsés abarca la salud. Primeramente me gustaría instarte para que te puedas suscribir al canal y reenvíes este link a todas esas personas que quieras bendecir con estos devocionales diarios que realizamos con mucho amor. Quiero compartir varios conceptos. Los más importantes que vamos a ver son la humildad y la sencillez. Este par de conceptos son hoy en día muy confundidos con lo que es la pobreza. Por eso que tenemos que entenderlos. Y yo los busqué de un diccionario bíblico cristiano y nos dice, primero, sencillez. Es la cualidad personal que hace suave el trato, humilde las formas de hablar, actuar moderado los deseos, neutros o nulos los alardes. Eso es en su forma de ser. Ahora, la humildad, nos dice el diccionario bíblico cristiano, que la persona humilde tiene la virtud de conocer sus limitaciones y actúa de acuerdo con ese conocimiento. En otras palabras, conoce bien lo que es o no es capaz de hacer. Esto es en su actuar. Entonces, podemos ver que estas palabras sencillez y humildad no tienen relación ninguna con lo que es la pobreza, lo cual muchas veces son mal interpretadas. Una persona puede ser sumamente pobre, pero no tiene humildad y sencillez. Y al contrario, una persona puede tener mucha riqueza material, pero es sumamente sencillo y humilde. Y hoy quiero hablar de estas par de características que son demasiado importantes. Estas características que tenía nuestro Señor Jesús, lo cual creo que en estos tiempos se ha perdido mucho. Y esta sencillez y esta humildad que era característica de Él, en lo cual nuestro Señor nació, vivió, caminó, habló y hasta en su forma de vivir lo caracterizaban. El caminar aquí en la tierra de nuestro Señor Jesús es humilde y sencillo, lleno de amor y servicio hacia los demás. Por eso podemos ver entonces cómo esas palabras a la hora de predicar eran sumamente sencillas de nuestro Señor. Vemos cómo también le lavaba los pies a los apóstoles con mucho amor, como no tenía ningún lugar donde recostar su cabeza, nos dice la palabra, o donde caer muerto también nos dice. Vemos ese hombre que es Dios, despojado de cuanta riqueza física podría tener aquí en la tierra, porque saben, él sabía dónde estaba su reino, él sabía dónde estaba su riqueza, que eran los cielos. Y para resaltar estas características del Señor, lo podemos ver en la Biblia, en Juan 13, del 1 al 11. Yo no lo voy a leer, pero sí lo pueden escudriñar ustedes. Es algo impresionante cómo aquí podemos ver el amor hacia nosotros y hacia su servicio, cómo el Señor transmitía eso. En el versículo 1 vemos esa humildad y esa sencillez del Señor. Él ya sabía lo que iba a pasar, su hora estaba cerca y aún así Él continuaba amando a los suyos, moderando sus deseos con una forma muy sencilla. En el versículo 2 también podemos ver que el Padre le había dado todas las cosas en la mano y que Él había salido de Dios y a Dios iba. Conoce bien entonces lo que Él es capaz de hacer o no hacer. Eso es la humildad. En el versículo 9 vemos también el ejemplo no solo ya de Jesús, sino de Pedro. Cuando Jesús le dice que le permita lavarse y Pedro no quería. Entonces, con mucha humildad en su corazón, cuando Jesús le explica, Pedro acepta y más bien le dice al Señor y va más allá y le pide que le lave las manos y los pies también. Primero, vemos que el amor que tenía Pedro hacia el Señor y esa dependencia total hacia Él. Y vemos de nuevo esa humildad que tenía este ser humano, ya no era Jesús, ya no era el Dios, este ser humano de Pedro, conociendo bien lo que es capaz de hacer o no hacer. Y a partir del 12 entonces podemos ver también las características del Señor hacia una acción que todos los que creemos en Jesucristo y lo seguimos debemos tener presente en todos nuestros corazones y nuestra vida, y es el servicio. En Mateo 20, en el versículo 28, nos dice la palabra que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Por eso, cuando se tiene realmente un encuentro con el Señor Jesús, esa palabra es transformada a través de su amor, a través de su gracia y por medio de su Espíritu Santo. Esa transformación es total, pero sobre todo ese amor y esa pasión que nace hasta nuestro Señor. Y bien dice su palabra en 1 Juan 4:20, que si yo amo a Dios y aborrezco a mi hermano, pues soy un mentiroso. Ese es el verdadero servicio. Así que por experiencia propia les puedo asegurar que el servicio es la mejor forma de aprender a amar a Dios y a través de Jesús, cómo aprender a hacerlo de una forma humilde y sencilla. Porque
Vimos en los versículos anteriores que ustedes pueden leer, el servicio del Señor fue probado totalmente en esta situación, desde saber que Judas era el que lo iba a entregar, pero aún así él se sometió al Padre con mucha humildad para obedecer primeramente a Dios y posteriormente hasta lavarle los pies al mismo Judas, porque en la palabra no dice que lo excluyó de esa lavada, sino que simplemente dijo que no estaba completamente limpio, obviamente porque lo iba a entregar. Entonces vemos que el mismo Jesús nos da un mandato en el 14 y el 15. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos con los otros. Y es que no se trata solo de lavar los pies, sino del servicio a los demás. Y el 16, 17 vemos también que bendecidos, que Él nos dice, bendecidos los que entienden esto y lo practican. No es solo decir y pegar gritos con decir, lo recibo en nombre de Jesús. No, sino es también ponerlo en práctica. Entonces, cómo debería ser nuestro servicio? Pues primeramente, este servicio es con amor al Señor y a los demás. Este servicio no nos va a dar puntos por la salvación, ya la salvación la tenemos por gracia. Y tampoco este servicio es para engrandecernos. No, al contrario, debemos ser como niños, dice la misma palabra, porque Él nos mira y no podemos engañarlo. No servimos a los demás, no servimos a nuestro ego, ni al mundo, ni a ninguna iglesia, le servimos a Él. No esperemos nada a cambio. Definitivamente, ya todo fue dado en la cruz del Calvario por nuestra salvación y el Señor se ocupa de los demás, de nuestras necesidades. Esa es nuestra fe y confianza, sabiendo que Él sabe lo que nos conviene. Por eso es que en este momento te invito a servir al Señor con todo tu corazón, con todo tu ser. Como Él se entregó a esa iglesia, a esa novia por la cual Cristo viene, esperándolo con anhelo, con obediencia, en su servir, en su llamado. A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Y lo más importante, aprendiendo a amar al Señor a través del servicio de los demás, aprendiendo a verlo en la necesidad del prójimo, como un corazón misericordioso y sobre todo obedeciendo su palabra. Y definitivamente es mucho mejor dar que recibir. Y en esto pensad. Bendiciones.